Ahí sí. Ahora sí. Ya, ahora sí, chiquillos, estamos grabando. Gracias por avisarme que no se escuchaba. Recuerden que no pueden consumir acá en clase bebida ni comida. Ah, ya. Ok, chiquillos, vamos a comenzar a grabar. Entonces, nosotros habíamos quedado en avanzar, 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 avanzar. Habíamos quedado aquí. Acá habíamos quedado. ¿Ya? Chiquillos, en este caso lo que vamos a hablar es un poquito sobre la economía chilena. De hecho, la economía chilena durante el siglo XIX es relativamente constante y muy similar, dependiendo, sin importar, perdón, si es gobierno conservador o gobierno liberal. ¿Ya? En este caso, tenemos que entender que prima lo que es la exportación de materias primas, por ejemplo, de productos que tienen una mayor elaboración, como es el caso del trigo, ¿ya? A diferencia de eh, otros países que se dedicaban principalmente a lo que era la producción industrial. Además, chiquillos, tenemos que destacar que existe una minería de plata que fue muy relevante durante el siglo XIX chileno, ¿ya? Que principalmente se da gracias a yacimientos que se encuentran en la región de Atacama y Coquimbo. ¿Ya? También va a destacar durante este siglo XIX, y esto ya en específico durante los gobiernos liberales, va a destacar lo que es la producción de carbón, o la extracción del carbón, chiquillos, que se da principalmente en las zonas de Lota y Coronel. De ahí en el caso de Subterra, el libro tan famoso, que probablemente muchos habrán leído en la escuela en niños y jóvenes. Y también va a darse la minería del salitre, que principalmente se ve influenciada por los territorios que Chile adquiere tras la Guerra del Pacífico, que es la zona de Antofagasta, Arica, Tarapacá. ¿Ya? Y a nivel portuario, Valparaíso se consolida como uno de los principales puertos que existen en el mundo. Vamos a hacer un poquito. A nivel social, las estructuras sociales también se mantienen similares durante todo el siglo XIX. Vamos a encontrarnos con una aristocracia, chiquillo, un grupo poderoso, dominante, que tiene el poder político y el poder económico, es decir, toma las decisiones políticas y también maneja los grandes capitales, las industrias, las fábricas que puedan existir en Chile. ¿Ya? Hay una clase media que está surgiendo durante esta época, principalmente dada o caracterizada por ser profesional, es decir, tener un oficio, por ejemplo, ser contador, ser cajero de un banco, ser secretario, secretaria, chofer de algún medio de transporte, quizá, cosas por el estilo. Y también aparece la clase militar. Los soldados, lo que uno coloquialmente llama como el pelado, el conscripto, ¿ya? El grumete, que parte desde lo más abajo de la cadena de mando, era una persona de origen humilde que por lo general veía en las Fuerzas Armadas una forma de poder subsistir, de tener un trabajo digno, de tener un sueldo digno y poder asegurarme una vida relativamente tranquila. Pero sigue siendo un grupo mayoritario, el sector popular, donde está la gente más humilde, más carenciada, ¿ya? Aquella que no podía acceder a educación, que quizá no tenía las mismas condiciones de vida del resto. También aquí se incluye lo que son los sectores olvidados por la sociedad, mujeres, niños, ancianos, indígenas, chiquillos, que no eran considerados prácticamente dentro de la sociedad chilena. La sociedad chilena en esta época estuvo parada principalmente desde una perspectiva machista, ¿ya? Porque la sociedad fue construida y pensada desde el hombre, para el hombre y por el hombre. Cuando me refiero a hombre, me refiero al varón, ¿ya? También destaca durante esta época de gobiernos liberales, chiquillos, lo que son las migraciones. Hay un proceso migratorio bastante importante que se da de alemanes que llegan a la zona de Valdivia, ¿ya? O toda la zona que fue pacificada en el proceso de pacificación de la Araucanía, ya, comillas, el cual el ejército chileno lo que hizo fue reprimir al pueblo mapuche e ir empujándolo más y más a la montaña a través de un baño de sangre, chiquillos, y esas tierras que quedaron desocupadas fueron entregadas a los colonos alemanes que llegaron, alemanes que tenían evidentemente una religión católica. Siendo un país católico, no íbamos a permitir que ingresaran alemanes protestantes. Así que por lo general eran alemanes de la zona de Baviera, que es la zona católica de Alemania.
También llegaron croatas a la zona de lo que hoy día conocemos como Punta Arenas. Punta Arenas surgió a partir del fuerte Bulnes, ¿ya? Y esta ciudad comenzó a crecer debido a la llegada de croatas. De hecho, por eso hay mucha gente de apellido Marinovic, Dragicevic y cosas por el estilo que tienen. Boric, por ejemplo, también tiene ascendencia croata, ¿ya? Que viven ahí, ¿ya? También llegaron, por ejemplo, lo que es Antofagasta. Y a nivel de población, chiquillos, también hay un movimiento de población que se da desde lo que es el centro y el sur de Chile hacia el norte, ligado o unido principalmente por los ciclos salitreros, ¿ya? El boom del salitre en Chile va a llevar a que gente se vaya a esos sectores a trabajar para conseguir una mejor calidad de vida. Ahí tenemos a la izquierda la imagen de faenas mineras, salitreras. Las chiquillos sí trabajaban en condiciones prácticamente infrahumanas, 14, 16 horas al día sin descanso. Y al otro lado tenemos la imagen de una familia alemana a la derecha que migró desde Alemania a Chile, ¿ya? Ustedes se dan cuenta, ya incluso genéticamente se notan las diferencias en la estructura facial, en el color de piel, ¿ya? Incluso aquí quizás no se logra diferenciar con mucho detalle la tonalidad del cabello, pero probablemente era un cabello de tonalidad rubia, ¿ya? No como nosotros que somos pelo negro o café oscuro, o en el caso mío canoso, ¿cachai? No, otro tipo de peinado, otro tipo de cultura, otro tipo de estructura facial. Y hasta el día de hoy eso se nota en zonas como Valdivia, Frutillar, por ejemplo, que son sectores donde se da mucho lo que es, por ejemplo, la gastronomía alemana, ¿ya? De hecho, el Kuchen de manzana, que es archi contra famoso, o el strudel de manzana, es parte de la pastelería o repostería alemana, ¿ya? Por ejemplo, el que nosotros consumamos el chucrut, por ejemplo, en los completos, cuando uno dice, quiero un completo con chucrut, ya, el chucrut es el añadido que te muestra la cultura alemana, ya, que tiene que ver con el repollo fermentado que se utiliza para acompañar comida. ¿Ya? Y los crudos, por ejemplo, son propios también los tartar, que son propios de la gastronomía europea. O sea, ahí hubo una fuerte llegada de una gastronomía, de una cultura, incluso el tipo de construcciones que hay allá son muy familiares o cercanas a las construcciones que hay en Alemania. Y eso va marcando cierta diferencia. ¿Okay? Ahí cerré prácticamente lo que era gobiernos liberales. Yo ahora quiero comenzar con lo que es la Guerra del Pacífico, chiquillos. ¿Ya? ¿Cuáles son las causas de la Guerra del Pacífico? La guerra del Pacífico, chiquillos, comienza debido a un primer elemento que es esta inexactitud en las fronteras, chiquillos, porque hasta el momento no existían fronteras claras entre lo que era Chile, Argentina, Bolivia, Perú y entre otros países también. Eso va a llevar a que haya muchos conflictos territoriales durante el siglo XIX en América Latina. En el caso de la Guerra del Pacífico en particular, los problemas fronterizos eran entre Chile y Bolivia, porque Bolivia sí tenía salida al mar en esta época. Todo lo que es la zona de Antofagasta era el litoral boliviano, ¿ya? Y de hecho, Bolivia ocupaba esa salida al mar y además en ese sector habían grandes yacimientos de salitre. Y el salitre comenzó a tomar mucha fuerza en esta época como un mineral costoso, sobre todo por la producción de municiones, ¿ya? El salitre, o del salitre se puede extraer pólvora, y la pólvora es componente clave en las municiones. Así que era muy caro, muy costoso. De hecho, llegó a recibir el nombre del oro blanco porque se cotizaba prácticamente a precio de oro. Por lo tanto, tener grandes yacimientos de salitre significaba tener grandes riquezas económicas. Ya. Así que tenemos entonces las fronteras poco claras, sobre todo en un sector importante con yacimientos de salitre. Ahí está, entre los paralelos 23 y 25 de latitud sur no había claridad. Lo que sí sabíamos es que hacia arriba era territorio boliviano. ¿Ya? Y además a esto tenemos que sumarle que hay causas económicas que explican la guerra, por un incumplimiento de un acuerdo que había entre Chile y Bolivia, de que Bolivia no le iba a subir los impuestos a las exportaciones de salitre que hacían las empresas chilenas. Bolivia rompe ese acuerdo y decide aumentarle el impuesto a la exportación del quintal, el saco de salitre, en 10 centavos. Chile dice, oye, pero para. Habíamos llegado al acuerdo de que no era así. Bolivia dice, lo voy a subir y punto. No voy a pagar, dice Chile. Me niego a pagar. Bolivia dice, ok, no va a pagar, te embargo a las empresas.
Bolivia, todo choro, así como, no, combo, vámonos, combo, hermano. ¿Por qué? Porque Bolivia tenía un acuerdo secreto con Perú de defensa, de que si Bolivia o Perú le declaraba la guerra a Chile, el otro entraba automáticamente. Era como, vamos en 2 contra 1, le pegamos y nos zarpamos con el choro. ¿Ya? Bueno. Bolivia dice que se van a rematar las empresas chilenas el 14 de febrero de 1879. Ese día, el ejército chileno desembarca en Antofagasta y toma la ciudad de Antofagasta y de esa manera evita que estas empresas se vayan a remate. Tú entenderás que tomar un territorio de otro país es causar sin ningún lugar a duda de guerra. Va a la guerra y usted era, profe, dime, estudiante imaginario, ¿por qué la población boliviana la población de Antofagasta no se rebeló si era de Bolivia? Porque la mayoría de la población de Antofagasta era chilena. Vivía más gente chilena ahí, porque era la que trabajaba en la salitrera. Así que se toman Antofagasta, ningún problema. Bolivia le declara la guerra a Chile, Chile se entera del acuerdo con Perú, le declara la guerra al Perú y se arma la guerra del Pacífico. Y alguien me dirá, ¿y Argentina? Bueno, en ese acuerdo entre Bolivia y Perú intentaron meter a Argentina, y Argentina dijo, no, ahora no estoy interesado. De hecho, cuando hubo temor cierto de que Argentina ingresara a la guerra del Pacífico, Chile dijo a Argentina, mira, Argentina, quédate con la Patagonia, déjame esta franja y chao. Y yo me quedo feliz. Ya, listo. Argentina no tenía problemas limítrofes con Chile, no tengo para qué meterme en una guerra innecesaria. Y así nos sacamos a Argentina de la guerra, dándole la Patagonia. Oh, ya, quédate. Porque la Patagonia tampoco estaba claro de quién era. ¿Ya? Así que, cuento corto, le declaramos la guerra. Y nos fuimos a la guerra del Pacífico. Ya, el factor clave fue el salitre. El salitre era un mineral utilizado como fertilizante, era un excelente fertilizante, y también para hacer pólvora y así, en el fondo, generar municiones. Por eso era tan caro, era valiosísimo. De hecho, el salitre es esta roca que está acá. Esta roca tiene salitre, pero no está puro al 100%, y luego eso se pasaba por un proceso químico en la salitre donde se hervía a altas temperaturas y de esa manera se filtraba y era todo un jaleo. Por eso ocupaban tanto carbón para mantener funcionando los hornos en los cuales se metía el salitre y este salitre en el fondo se evaporaba, en el fondo se intentaba limpiar o purificar. ¿Bien? La guerra del Pacífico en sí, por lo general, lo divide en 2 grandes campañas. Hay una campaña marítima y una campaña terrestre. La marítima fue la primera de la guerra, donde está el combate naval de Iquique, ese gran feriado que tenemos el 21 de mayo, donde celebramos que perdimos. De hecho, celebramos la derrota, pero nunca nos acordamos de que Carlos Conde logró hacer encallar el barco más poderoso del Perú, que era la Independencia. Y ese fue un logro, porque Carlos Conde andaba en un barco más chico que la Esmeralda, que era la Covadonga, y se metió por Punta Grosa, que era un lugar muy angosto y de baja profundidad, pasó un barco chiquitito, pero la Independencia, que era un pedazo de barco, que era el barco más poderoso de la Armada Peruana, quedó encallado y quedó inutilizado. Y saben, y después la Covadonga se daba vuelta y lo bombardeaba rodeándolo, haciéndole como, ¡ole, ole! Y estaba en el medio de la Independencia recibiendo los cañonazos. O sea, genius. ¿Pero qué? Celebramos que Prat se murió. Y al abordaje, muchachos. Paréntesis. El discurso de Prat, chiquillos, nunca lo dijo Prat. Muchachos, la contienda es desigual. Ese discurso lo inventaron. Es un discurso inventado para fomentar el nacionalismo. ¿Tú crees que había un tipo que estaba tomando nota de lo que dijo Prat al momento que daba la arenga cuando estaban recibiendo cañonazos? No. Probablemente dijo, chiquilla, el abordaje, pero le inventaron, muchachos, la contienda es desigual, nunca se ha arribado nuestra bandera, no será el momento, bla, 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 y si yo muero, mío, se va a mantener esta bandera alza, a la orden. Esa no la dijo, compadre, no la dijo. Paremos de mentirle a la gente, no lo dijeron. Es parte del mito. ¿Habrá dicho algo similar? Puede ser, pero no existe como tal un relato preciso que te haga referencia directa a la arenga de Prat. ¿No? Bueno, nosotros celebramos el 21 de mayo y los peruanos celebran el combate de Angamos cuando murió Miguel Grau, que en el combate de Angamos, que generalmente no lo nombramos mucho, en ese combate Chile toma el Huáscar, que era el barco más poderoso de la Armada Peruana, y con eso pasamos a dominar el mar y logramos ganar la guerra marítima. Y después viene la guerra terrestre. En la guerra terrestre está conformada por, hay una campaña de Antofagasta, chiquillos, que no lo nombramos mucho, pero está la campaña de Tarapacá, la de Tacna y Arica, la de Lima y la campaña de la Sierra, que los peruanos le llaman la campaña de la Breña. De hecho, desde la campaña de Tacna y Arica,
Bolivia se retira de la guerra, se rinde y deja peleando Perú solo. Es el mejor aliado que podéis tener en Bolivia, porque Bolivia se rindió. Dijo, Perú, yo sé que te peleé en la guerra, pero ahora yo me voy porque no puedo seguir peleando, quédate peleando solo. Bueno, amigos, así para aquí ir a la guerra, compadre. Bueno, la guerra del Pacífico en sí, chiquillos, si bien fue un conflicto que duró del 1879 a 1884, el fuerte de la guerra se da hasta 1881-82, que es cuando realmente Chile después llega a Lima, Chile se tomó la capital de Perú. Eso a los peruanos todavía les duele en el ego. Nosotros llegamos a Lima, el ejército chileno marchó por Lima y por 3-4 años Lima estuvo bajo dominación chilena. Entonces nosotros nos podríamos haber quedado con Lima, nos podríamos haber quedado con medio Perú y si queríamos seguir podríamos haber ido a Bolivia a capturar todo Bolivia. Nada nos detenía, éramos lo más grande en ese momento de América Latina. Pero al final no, dijimos, queremos el salitre, no nos importa el resto. Porque quedarnos con más tierra significaba más conflictos, más efervescencia social y una guerra civil. ¿Ya? De hecho, en palabras simples, la guerra del Pacífico fue una guerra por obtener recursos minerales, fue por obtener el salitre. ¿Ya? Y de hecho, Chile se convirtió en la principal potencia de América Latina en el Océano Pacífico. De hecho, a nivel de, exceptuando Estados Unidos, no había quien le hiciera el peso a Chile en la parte pacífica del mundo, de América. Fuimos la potencia, fuimos los más grandes de Sudamérica, papá. ¿Cachai? Teníamos el ejército más tecnificado, teníamos los soldados mejores instruidos, o sea, nada nos vencía en América Latina, papu. ¿Le podría haber hecho la guerra a los argentinos? Probablemente sí, porque teníamos mejor ejército que ellos. En fin, no me importa tanto el desarrollo de la guerra, por eso te lo cuento así como tan como una conversación informal, ¿cachai? Lo que me importan son las consecuencias o efectos de la guerra. ¿Qué consecuencias tiene la guerra del Pacífico? Hay consecuencias económicas, de partida. Nos hacemos de yacimientos de salitre, que en aquella época era un recurso hiper mega requete contracotizado, ¿ya? Valparaíso se va a consolidar como el principal puerto en la parte sur del Océano Pacífico, porque de hecho al ganar la guerra del Pacífico le quitamos todo el poderío que tenía el puerto peruano del Callao, ¿ya? Y de hecho todo ese poderío del Callao se pasó a Valparaíso, y Valparaíso ahí sí que era la ciudad más grande de Chile. De hecho, si bien Santiago era la capital, Valparaíso era la ciudad con lucas. Valparaíso movía cantidades de dinero increíbles a través de las bodegas y almacenes que tenían. Acá todo se descargaba en Valparaíso prácticamente. ¿Ya? De hecho, era uno de los principales puertos del mundo, Valparaíso en aquella época. De hecho, en las grandes rutas portuarias del mundo del siglo XIX estaba Valparaíso marcado como el punto de recarga, de reabastecimiento. ¿Ya? A nivel territorial, obtuvimos los territorios que le quitamos a Bolivia y a Perú. A Antofagasta se le quitamos a Bolivia todo ese sector, lo que llamaban ellos la provincia del litoral. Le quitamos a Arica de forma perpetua. Y también le quitamos Tacna hasta el año 1929, que después de un referendo, se hace un referendo en 1929 entre Tacna y Arica, en el cual Arica decide quedarse para Chile y Tacna decide quedarse para Perú. Después de devolverse. Pero de 1884, 94, 4, 14, 24, fueron casi 40, 45 años de dominación chilena en Tacna. O sea, por 45 años gente que nació en Tacna era gente chilena. ¿Y cómo lo sé? ¿Saben por qué? Porque al lado de la tumba de mi abuelo y mis bisabuelos, hay una tumba de una persona que nació en Tacna bajo ocupación chilena. Y dice, ahí me acuerdo cuando chico le leí, decía, nacido en Tacna bajo ocupación chilena, y era como de 1900. ¿Cachai? O sea, es verdad. Y también hay consecuencias poblacionales, chiquillos. La consecuencia poblacional tiene que ver principalmente con con que la gente se movió desde el centro-sur de Chile a trabajar al salitre, porque se necesitaba mano de obra y se creía que esa mano de obra o ese trabajo en el salitre no iba a generar más plata. Lo cual es mentira porque en la vida de las salitreras eran miserables. De hecho, no te pagaban con sueldo, te pagaban con fichas que solamente podías ocupar en la pulpería o en la tienda que estaba dentro de la salitrera. O sea, si te pagaban, no sé, hoy día te pagaran 500.000 pesos, ¿ya? Esas 500 lucas no te las pagan en dinero, sino que te las pagan en fichas para ocuparlo en un negocio en específico. Donde todo te lo vendían más caro, por lo cual la calidad de vida en las salitreras era, chiquillo, rayando en lo miserable.
¿Dudas, consultas, preguntas hasta ahí, chiquillos? Sé que voy rápido, chiquillos, pero es por un tema que tengo que avanzar mucho. ¿Ya? Si no hay preguntas, continuamos. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito sobre cómo fueron los cambios territoriales de Chile. Ya cómo Chile evolucionó en el mapa del 1800 casi a comienzos de los 1900. Ya. Ese, chiquillo, es un mapa que está errado de la época, porque todo esto que está acá abajo, de hecho voy a cambiar el puntero al láser. A ver, puntero láser. Esto que está acá, ese territorio nunca fue chileno, ni tampoco era argentino, esto que está hacia abajo. Ese territorio no había claridad de quién era, porque tanto Chile como Argentina lo reclamaban como propio. ¿Ya? Todo este territorio que está del Río Negro hacia abajo, todo lo que viene a ser lo que es la zona de la Patagonia, el sur de Argentina, estaba deshabitado prácticamente, vivían ahí pueblos indígenas. No vivía ni chileno, ni españoles, ni chilenos, ni argentinos, nadie. Así que este mapa es un mapa chileno, lo sé al tiro por eso. ¿Ya? De hecho, Chile, recuerden que durante su época colonial fue una capitanía general, era una zona de frontera, ¿ya? Y cuando Chile se independiza, se convierte en república, no existía claridad sobre los límites del país. No existía claridad de qué territorio, qué ocupaba qué territorio. No se sabía. No se sabía, chiquillos, si esto era chileno, esto era argentino, esto era peruano, esto era boliviano. Por eso hablamos de fronteras confusas, porque a España nunca le importó, porque como todo estaba dentro del Imperio Español, no afectaba mucho. Así que, por ejemplo, el reclamo de las Patagonias, o ese mito que se decía que la Patagonia era chilena y Chile se la entregó a Argentina, no es como tal. Existía una disputa territorial entre ambos países por quién se iba a quedar con la Patagonia. Y como Chile entró en guerra del Pacífico, en la guerra del Pacífico, y eso no estaba definido, estaba el temor de que Argentina ingresara y nos quitara más tierra, ok, Argentina, quédate con eso, déjame una franja chiquita que está marcada por la cordillera y nos quedamos felices. ¿Viste? Viste, che, listo. Y se acabó. Y nos evitamos el problema. Ahora bien, vamos a hablar sobre los territorios perdidos, entre comillas, ¿ya? Porque en realidad Chile no perdió territorio. Lo único que ocurrió con Chile fue que Chile renunció a la reclamación que tenía en la Patagonia. Porque existía una reclamación, existían, podemos decir, elementos fundados para decir que ese territorio debiese pertenecer a Chile. De la misma manera como existían elementos fundados que dijeran que eso debía pertenecer a Argentina. Así que nosotros decidimos renunciar a eso porque no existía un valor estratégico o un bien valioso ahí. Tiempo después se descubrieron yacimientos de gas y de petróleo y nos pegamos cabezazos sobre la mesa. Porque nos dimos cuenta que el salito se fue a pique, pero el petróleo y el gas comenzó a subir su valor. Y es por eso que por mucho tiempo en Argentina la benzina fue tan barata. De hecho, tú puedes llenar, no sé, el tanque de tu vehículo cuando ibas, por ejemplo, a Mendoza, y llenar tu vehículo en Mendoza, era quizás muchas veces más barato que llenarlo en Chile. Porque ya producían petróleo. Un petróleo que alcanzaba a satisfacer en gran parte su consumo interno. Por lo tanto, no necesitaban comprar grandes cantidades como lo tiene que hacer Chile. De hecho, nosotros tenemos petróleo en la Patagonia, pero muy pequeñas cantidades que prácticamente no cubren nada del consumo interno. Por eso tenemos que importarlo todo desde Europa. Lo mismo con el gas natural, por mucho tiempo le compramos gas natural a Argentina. Y cuando Argentina quería nos cerraba la llave y nos dejaba sin gas natural. Así que hoy día preferimos importarlo desde... De hecho, el gas natural que ustedes ocupan, quizás si tienen Gaspalpo, llega en barcos, llega mediante barcos, llega a Quintero y en Quintero se pasa de líquido a gaseoso y se manda por una tubería y llega a tu casa. Y es más seguro que comprarse en Argentina. ¿Okay? Así que en el fondo, eso fue lo que ocurrió con la Patagonia, en el fondo. Y nosotros la cedimos voluntariamente porque estábamos preocupados de enfrentarnos en el norte y por recursos que en aquel momento eran más valiosos. ¿Ya? Y así fue como se renunció en el fondo y Chile, entre comillas, perdió un territorio. Pero no, como tal no es perder. De ahí está, en el fondo, esa fue más o menos la lógica. Este es un mapa chileno también que te muestra cómo, en el fondo, este territorio perdido, entre comillas, que era todo esto, y vuelvo a insistir, no es perdido, solamente cedimos los derechos. O sea, renunciamos a nuestros derechos, nada más.
No es que hayamos tenido la Patagonia colonizada con gente y cosas por el estilo, no, nada por el estilo. Ahora bien, ¿qué territorios fuimos incorporando? La Araucanía. Este tema, chiquillos, pongan atención porque esto tiene que ver con la pregunta esencial. ¿Ya? Se relaciona cuando hablamos de la migración alemana, que yo te comentaba en algún momento. Cuando Chile se independiza, Chile no era el Chile que nosotros conocemos hoy en día, y en la zona de la Araucanía, hacia abajo, existía el territorio mapuche, donde vivía el pueblo mapuche. Pueblo que, recuerden, nunca fue conquistado por los españoles y nunca fue incorporado tampoco a lo que fue el Imperio Español. ¿Ya? Las autoridades chilenas se dan cuenta de que el territorio mapuche está siendo subutilizado, es decir, no se está utilizando todo lo que se debería, cuando no le estamos sacando todo el provecho económico a ese territorio. Por lo tanto, el gobierno chileno dice, ok, tenemos que hacer algo con este problema, así que vamos, como somos gente civilizada y de bien, vamos a hacer la solución más correcta posible. Vamos a mandar al ejército a que vaya a masacrar al pueblo. Y así nos quedamos con el territorio. A eso se le llama la pacificación de la Araucanía de Chile, por eso es comillas. Los indígenas, el pueblo mapuche habla de ocupación de la Araucanía, en el fondo porque hubo una ocupación violenta. ¿Ya? El ejército chileno llega al territorio y comienza a expulsar de sus tierras al pueblo mapuche, en base a sangre y espada, en el fondo, matando gente. Y fueron sistemáticas oleadas de represión que van a llevar a que los mapuches queden recluidos en los sectores más altos y toda la tierra cultivable y utilizable que fueron sus territorios históricos quedan desocupados para que lleguen migrantes. Y aquí es donde van a llegar los migrantes alemanes a vivir. ¿Ya? Y de esa manera, chiquillos, ese territorio se ocupa y se le da un uso. Eso fue la pacificación de la Araucanía en palabras simples. Fue un proceso violento por el cual sistemáticamente se fue reprimiendo al pueblo mapuche. En Argentina ocurrió lo mismo. Ellos le llaman la campaña del desierto. En el fondo, cuando ellos comenzaron sistemáticamente en la Patagonia, que ellos le llaman el desierto, comenzaron a ir aniquilando al pueblo mapuche para ir convirtiéndolo en tierra útil para el pastoreo. ¿Ya? Así que ese es el proceso de pacificación de la Araucanía. Y es por eso que los mapuches el día de hoy reclaman esas tierras de vuelta y las quieren de vuelta. Es por eso que en ese sector hay tanto conflicto, enfrentamientos, porque ellos creen que están recuperando lo que es suyo. Un territorio que ellos no quisieron ceder, que fueron obligados a ceder. ¿Ya? Es como que yo te dijera, te voy a quitar tu casa porque la voy a ocupar para dársela a otra persona y después tú quieres recuperar tu casa. Sería lo más lógico. Eso ocurrió con el pueblo mapuche. Si lo veo desde esa lógica, de la analogía que te acabo de hacer, es lógico y se entiende. ¿Ya? Ahí ustedes pueden ver lo que está acá demarcado en color morado, así como que está con el destacador morado, es lo que marcaría aproximadamente lo que era el territorio histórico del pueblo mapuche. Todo este sector. O sea, los mapuches fueron sacados de acá, de acá, de acá, y se les llevó acá. Se los dejó reducidos a esos sectores cordilleranos, a esos sectores que quizás no son tan útiles para ellos, que no es el lugar donde ellos, su pueblo nació, vivió y se desenvolvió, porque para el mapuche su terreno, su tierra, es sagrada. De hecho, no es como para nosotros que es una propiedad, un trozo de tierra, que yo puedo hacer lo que quiera. Para ellos tiene hay un elemento de espiritual, chiquillos, de creencia. De ellos, sus creencias están muy vinculadas a la tierra, ¿ya? A la madre tierra, y por lo tanto, que les usurpen la madre tierra, chiquillos, es una ofensa para ellos. Y va por ahí también el que se explica el nivel de violencia y de enojo que tienen con las autoridades que en el fondo han desconocido sus reclamos históricos de volver a reparar el daño que se cometió con ellos. ¿Ya? Bueno, también aquí hablábamos un poquito sobre qué territorios fueron ocupados y o recuperados. En el caso de Chiloé, en el año 1827, el Estado chileno logra expulsar a los españoles que quedaban en Chiloé. Chiloé era el último reducto español que quedaba en América, en Chile. Por lo tanto, expulsarlos de ahí fue expulsar definitivamente a los españoles de Chile. Año 1827. ¿Ya? Y también ocurre el proceso de colonización. ¿Ya? Lo que yo te hablaba recién con la pacificación de la Araucanía va a traer de la mano
dejar espacio o tierra disponible para traer alemanes y que estos alemanes vengan a vivir a estos sectores. Y es ahí donde ocurre la migración, la famosísima migración alemana en Chile, que fue la gran migración que tuvo este país durante el siglo XIX. Chile no era un destino muy cotizado para venirse a vivir. Estados Unidos lo era, en América Latina, Argentina y Brasil eran destinos muy cotizados, pero Chile nunca lo fue. ¿Ya? Así que llegaran a Alemania acá fue todo un logro. Y todavía existen presencia alemana ahí. De hecho, probablemente alguno de ustedes habrá visto un canal de YouTube chileno que se llama Recetas del Sur, donde está el profesor Clocker, que ya te lo dice, Clocker, el tipo es alemán, diciendo es alemán, ¿ya? Y vive en este sector, ¿ya? Eso te demuestra que hasta el día de hoy hay presencia alemana. Yo tuve una colega que tenía apellido Richter, alemana total, y venía de ese sector, ¿cachai? Y se notaba en los genes que tenía, y de hecho era mayor, tenía pinta de señora alemana, así como alta, pelo rubio, así, con una cara que te daba miedo, como decirle algo que te daba miedo, como que te iba a pegar un chachazo. Pero era bien simpática. ¿Ya? Llegaron alemanes, pero ojo, no cualquier alemán, alemán católico. Recuerda que Chile era un país católico. ¿Ya? Y en Punta Arenas yo te contaba también que llegan croatas, católicos también. De hecho, el afiche que está acá, este afiche, este es un afiche que te invitaba en el fondo a venirte a vivir a Paraguay o a Chile. Aquí dice Paraguay y Chile, en el fondo. Era un afiche que colgaron para gente que quería viajar y buscar nuevas oportunidades. Y los destinos eran Paraguay y Chile. Esto es debe ser de finales de los 1800. ¿Dudas, consultas, inquietudes que tengan hasta acá, chiquillos? ¿No? Ya. Ok, vamos a hacer entonces. Un cachito. Ya. Bueno, ahora, ¿qué territorios fueron adquiridos militarmente y qué territorios fueron adquiridos pacíficamente? La guerra del Pacífico nos dio territorios adquiridos militarmente, de manera violenta, con guerra de por medio. Aquí ustedes pueden ver en el mapa que está en la derecha los territorios que le quitamos a Bolivia en color naranja, en color magenta o fucsia, fosforescente, color destacador morado, lo que le quitamos a Perú, lo que es la zona de Tarapacá, y lo que está en amarillo es también lo que le quitamos a Perú por algún tiempo, que es Tacna y Arica. ¿Ya? Recuerden que Arica quedó para nosotros y Tacna quedó para el Perú. ¿Ya? En el fondo, todo eso le quitamos a Bolivia y a Perú en la Guerra del Pacífico, lo cual no es poco. De hecho, prácticamente todo lo que nosotros llamamos el norte grande de Chile se le fue quitado en esta guerra. ¿Ya? Y también hay un territorio que fue incorporado pacíficamente, que fue la isla de Pascua. La historia de la isla de Pascua es bien interesante. La isla de Pascua le pide a Chile que se incorpora a Chile por un tema de protección y de seguridad. ¿Ya? Durante estos años, la isla de Pascua era utilizada por Perú para ir a buscar esclavos. ¿Ya? Iban a la isla de Pascua, sacaban pascuenses, se los llevaban como esclavos a trabajar en las islas de guano que tenía Perú. El guano, que ustedes saben que son deposiciones de animal que se ocupan como fertilizantes, eran muy cotizadas también. De hecho, en Perú existían islas hechas completamente de guano, que era guano de ave, de gaviota, que eran las islas Chinchas. Y esas islas daban mucho recurso económico al Perú, porque el guano se vendía a buen precio, porque era un excelente fertilizante. No vayan a pensar, chiquillos, que ustedes lo que hacen en el baño, chiquillos, lo pueden meter como fertilizante. No, no funciona así la cosa. Así que no piensen en emprender con eso. En el fondo, los pascuenses vieron que quizá con Chile, o cuando fue una misión chilena al mando de Policarpio Toro, le pidieron a Chile que por favor los incorporara para protegerlos del Perú. Y Chile dijo, ok, los vamos a incorporar. Y de esa manera la isla de Pascua se incorporó a Chile. Después la isla de Pascua, igual los pascuenses, ahí en esos territorios se ubicaron fábricas, factorías de pesca, por ejemplo. Y al final los pascuenses se terminaron viviendo acá. Si ustedes se dan cuenta, los pascuenses nunca se han apropiado de nuestra cultura occidental. De hecho, siguen hablando en su dialecto nativo, siguen ocupando vestimentas nativas,
Su cultura es muy fuerte en ese sentido, nosotros no vamos a ser capaces de romperla. Y de hecho, el día de Isla de Pascua es una provincia por sí sola. Se separó hace unos años de lo que era la región de la provincia de Valparaíso y pasó a ser una provincia en sí sola, la provincia de Isla de Pascua, que está, chiquillos, aproximadamente está a miles de kilómetros de distancia de Chile, y de hecho está técnicamente está en Oceanía. O sea, Chile, podemos decir que por Isla de Pascua Chile tiene una posesión territorial en Oceanía. Rapa Nui, ahí están todos los tipos hablando Sau, donde el centella cuesta 500 pesos o más, lo cual es una afrenta a este país. De hecho, una coca de litro te puede costar más de 1.000 pesos. ¿Ah? ¿La Coca-Cola de litro? ¿Cuánto sale la de litro? Pero la retornable. ¿En serio? ¿Para que vean que... Yo dejé de comprar coca de litro cuando costaba 350 pesos la coca de litro, chiquillos. Háchase. No, yo lo es el de 750. Yo me acuerdo que costaba después 500, 600, 700 pesos, pero nunca llegué a pensar que costara lucas. ¿Verdad? Bueno, entonces debe costar 2 lucas. Ya, esa es una barbaridad de plata. Bien, eso era lo que quería ver, chiquillos. Sé que avancé súper rápido con ustedes hoy día. No obstante, tenemos harto tiempo para hacer la pregunta esencial, ¿ya? Así que ahí está la pregunta esencial. Lo que vamos a hacer ahora, chiquillos, es que voy a dejar de grabar y yo voy a abrir un documento de texto donde voy a intentar ir dándole las claves para que ustedes puedan responder la pregunta esencial. Así que si no lo han hecho, me ponen atención, me escuchan, ven lo que yo voy a escribir en la pantalla y si usted está presencial, puede tomar notitas para ir armando su pregunta esencial. ¿Me escucharon? Para que no se le olvide mandarla, sobre todo al que pueda optar a eximirse de la prueba este mes. Así que eso. ¿Dudas, consultas, preguntas, chiquillos, que tengan al final? ¿No? Ya, entonces voy a dejar de grabar ahora y voy a abrir un documento de texto